Bien, teníamos imágenes de las recientes horas. Con la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, queda en el análisis persa hoy día ver cuál es el contexto que se maneja de aquí en adelante. Se habla de la demostración de Irán, que es ahora una superpotencia regional, capaz de obligar al régimen de Israel a detener en este caso sus ataques contra el Líbano y también la resistencia sin entrar en una guerra directa o actuando a distancia. Además, que se consolida la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz como una herramienta estratégica permanente y de gran importancia para la disuasión en este caso frente a las amenazas. En estos 111 días desde el inicio de la guerra han quedado expuestas importantes debilidades de Estados Unidos junto con el deterioro también de su credibilidad y el estatus de superpotencia, así como el reconocimiento explícito por parte del propio Donald Trump. Hubo una incapacidad, en este caso, de parte de Estados Unidos para lanzar una invasión terrestre contra Irán, así como el reabrir el estrecho de Hormuz o también de acceder a materiales enriquecidos. Así también quedó demostrada la imposibilidad de continuar la guerra debido a las graves limitaciones de resistencia económica por parte de Estados Unidos y al hecho de que se prolongase el conflicto más allá de 4 semanas, porque allí las reservas estadounidenses ya se habrían agotado. Eso lo confirmó el propio inquilino de la Casa Blanca. Ni hablar del objetivo de cambiar el sistema político iraní. La coalición agresora falló al defender a sus propios aliados en la zona. Quiero que comencemos de inmediato a revisar distintos aspectos, porque el programa de misiles iraní también hoy día se mantiene igual que en un comienzo, por todos los procesos y el propio conocimiento nuclear, y de acuerdo también a este documento, Irán recuperó sus activos confiscados por largos periodos. Vamos a revisar de inmediato la voz, en este caso, del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Khalibaf, respecto de estos procesos que está viviendo tanto Estados Unidos como el propio Irán tras esta firma digital. No permitimos que ninguno de los 9 objetivos que el régimen sionista y Estados Unidos habían declarado para iniciar esta guerra se cumplieran. Ellos no alcanzaron ninguno de sus propósitos y esta guerra mostró exactamente sus diferentes dimensiones. La diferencia entre esta ronda de negociaciones y las anteriores es que este conocimiento de la victoria en el campo, que incluso nuestros enemigos han admitido y que nuestros amigos también han visto, muestra la grandeza para nuestra nación. En la reciente guerra, 2 símbolos se enfrentaron, uno con un enfoque monoteísta frente al otro con un enfoque arrogante, y en realidad se formó el frente de la verdad y la falsedad. Si han visto, Trump dijo sobre esto, levanto el bloqueo esta misma noche, y lo levantó. Pero presten atención, este acontecimiento ocurrió bajo la sombra de la cohesión y el poder. Ganamos la guerra de 40 días y este logro debe tomar forma y consolidarse en la negociación. Lo que genera confianza es el poder. Debemos ser fuertes nosotros mismos. Irán debe ser fuerte y cada uno de nosotros debemos ser fuertes para que el país permanezca fuerte y no caiga en la rendición. La garantía más importante es el poder y la cohesión. Bien, ahí escuchábamos la voz, en este caso, del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Khalibaf, dando varias pistas de lo que significa la firma de este acuerdo que finalmente se lleva durante esta jornada, en las horas precedentes. Ahora, quiero revisar también información de lo más reciente, que es el mensaje del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, a la nación iraní acerca de este memorándum de entendimiento entre los presidentes tanto de Irán y de Estados Unidos, y voy textual con esto. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, nación entusiasta y leal de Irán. Tal como se han enterado ustedes, se ha firmado este memorándum de entendimiento entre los presidentes de Irán y de Estados Unidos. En la senda que ha conducido a esta fase, los responsables de esta cuestión, movidos por la solicitud y la buena voluntad, han realizado grandes esfuerzos y, por supuesto, han sido el presidente de Estados Unidos quien, por su desesperación, ha venido utilizando todos los medios a su alcance para este fin.
Este servidor, en principio, sostenía una opinión diferente. No obstante, en razón del compromiso que el señor presidente de la República, en su calidad de presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, contrajo consigo mismo y con los demás miembros con el fin de salvaguardar los derechos de la nación iraní y del Frente de la Resistencia, y en razón de haber afirmado explícitamente que asumía la responsabilidad de ello, emití la autorización correspondiente. Asimismo, el señor presidente ha declarado categóricamente que si la parte estadounidense pretendiese exigencias desmedidas, no se plegara a ellas. A partir de esta instancia, nosotros, es decir, ustedes, la nación digna y orgullosa, y este humilde servidor, aguardamos el cumplimiento de las condiciones enunciadas. Sin embargo, es obvio que las negociaciones presenciales que se establecerán en el futuro no significarán la aceptación del criterio del enemigo. Esperamos que la bendita súplica de nuestro pueblo, el Imán Mahdi, y que Dios Altísimo apresure su manifestación, traiga toda clase de auxilios y conquistas para la honorable nación de Irán. Y la paz sea con ustedes, así como con la misericordia de Dios y sus bendiciones. Seyed Mojtaba Hosseini Jamenei, 18 de junio de 2026. Las palabras en este caso del líder de la Revolución Islámica de Irán tras conocerse la firma de este acuerdo o este memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. Ahora, frente a todo lo que ya hemos revisado, quiero saludar a Jorge Luis Santa Cruz, analista internacional, nos acompaña desde Ciudad de México. Jorge Luis, revisábamos ahí palabras del presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Khalibaf, y del líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Seyed Mojtaba Jamenei. Vamos con lo siguiente. No permitimos que se lograra ninguno de los objetivos del régimen sionista ni de Estados Unidos. Ahora, esto lo dijo el presidente del Parlamento de Irán, Khalibaf, que lo acabábamos de escuchar. Tras la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos y bajo el concepto de lo que significó también esta guerra. Allí una pregunta. Hay un claro perdedor, ¿no? Jorge Luis, te doy la palabra. Gusto de saludarte. ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias por la invitación. Me preguntas que si hay un claro perdedor. La respuesta que da quien habla es definitivamente sí. Y ese gran perdedor es Israel. ¿Por qué? Porque fracasó en su intento de destruir a la República Islámica de Irán. Fracasó en su intento de consumar la proclamación del Gran Israel. Fracasó en su intento de mantenerse como la gran potencia regional indiscutida. Fracasó a pesar del poderío económico, financiero, político, militar y mediático de los lobbies sionistas que controlan a Estados Unidos y a las potencias occidentales. Fracasó a pesar del poderío económico y religioso del evangelismo sionista, que también influye decisivamente en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata. Fracasó a pesar de su propio poderío militar, de su poderío nuclear y de su vulnerable cúpula de hierro. En síntesis, el gran perdedor fue Israel, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en su primer mandato, había alineado a la mayoría de las potencias regionales de los países de la región con los intereses de Israel. En este memorando de entendimiento, Israel ni siquiera es mencionado una sola vez.
Bien, Jorge Luis Santa Cruz, quiero que te mantengas con nosotros. Vamos a escuchar nosotros también declaraciones del propio portavoz de Seguridad Nacional y de Política Exterior del Parlamento de Irán. Hablo de Ebrahim Rezai, quien expresa que Estados Unidos recibió una fuerte bofetada. Escuchemos. La mayor bofetada a los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial la dio nuestra nación y nuestras Fuerzas Armadas, lo cual fue un acto muy grande. Nuestra previsión no es que los estadounidenses, dada su trayectoria, vayan a comprometerse mucho con este texto. Incluso cuando teníamos un acuerdo con ellos, incluso un contrato, lo violaron. Aquí, que solo es un entendimiento, y además en condiciones de guerra en las que los estadounidenses no tenían otra opción que negociar con nosotros y aceptar esto, debemos ser muy cuidadosos. Bien, Irán ha insistido en esta política de llevar la diplomacia a su máximo nivel, pero también mantener la desconfianza respecto a la contraparte, considerando obviamente lo que precede a toda esta firma. Jorge Luis Santa Cruz, ¿en qué posición queda hoy día Donald Trump dentro de su país y ante también sus aliados? Podría decir que como un presidente que tratará de despresurizar la economía de los Estados Unidos y que quiere ser reconocido como arquitecto del nuevo orden mundial. A ver, vayamos primero por el aspecto interno. ¿A qué le apuesta Trump en lo interno? A reducir los precios de los combustibles en Estados Unidos, a que se normalice la importación de fertilizantes para elevar la producción de alimentos y, por supuesto, con todo esto, bajar la inflación. Bajar la inflación para recuperar nivel de compra, para recuperar capacidad económica en las familias de los Estados Unidos y que los ciudadanos voten por su proyecto en las elecciones del martes 3 de noviembre de este 2026. De hecho, ese es el objetivo interno de Donald Trump. Recuperar terreno con miras a las elecciones de medio término. Ahora, ¿a qué le apuesta Trump en lo externo? A tener el control total de América, desde Groenlandia hasta la Tierra del Fuego. Miren ustedes, me llamó mucho la atención que el memorando de entendimiento fuera firmado por Trump en Versalles. ¿Por qué? Porque fue en Versalles, precisamente, donde se firmaron los tratados más significativos para los victoriosos aliados de la Primera Guerra Mundial, los famosos tratados de Versalles. Esos tratados postraron a la Alemania de entonces, a la Alemania derrotada. En cambio, con este memorando de entendimiento, se reconoce a la República Islámica de Irán y se anuncia incluso un programa para recuperar a este país, a Irán, de por lo menos 300,000 millones de dólares. Con esto, insisto, Donald Trump quiere pasar a la historia como el arquitecto del nuevo orden mundial. Osvaldo. Bien, Jorge Luis, te pido que te mantengas allí para que revisemos juntos también lo siguiente, porque veíamos la firma de este acuerdo con los dos presidentes, en este caso Masoud Pezeshkian de Irán y Donald Trump de Estados Unidos. Tú decías también allí en el Palacio de Versalles como un tema bastante simbólico. Ahora, el presidente Masoud Pezeshkian ha compartido este jueves el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán, calificándolo como un documento histórico y de un mensaje obviamente fuerte de parte de la nación iraní. Quiero que veamos esta y también otras reacciones importantes en las redes sociales. Revisemos juntos la red social X.
En un momento que redefine el equilibrio político y militar en Asia Occidental, Irán presenta el nuevo entendimiento alcanzado como una victoria estratégica. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, lo describe como un mensaje histórico de un Irán poderoso, insistiendo en que la paz solo es sostenible bajo el principio del respeto mutuo y la preservación de la dignidad nacional. Desde Teherán, la narrativa oficial subraya que este resultado es fruto de la resistencia, la sangre de los mártires y la coordinación entre diplomacia y fuerzas armadas, un mensaje reforzado por Mohammad Mohber, asesor del líder de Irán, quien advierte que estos logros deben ser protegidos con vigilancia y unidad bajo la guía del liderazgo iraní. Pero mientras Irán celebra, en Washington se desata una tormenta política. La senadora demócrata, Jan Saen, afirma que el memorando no cumple ninguno de los objetivos que el presidente estadounidense planteó al iniciar el conflicto, y que el resultado es incluso peor que el acuerdo nuclear del que Estados Unidos se retiró años atrás. Desde el lado republicano, el senador Bill Cassidy va más lejos, calificándolo como el peor error de política exterior en décadas, asegurando que Irán sale fortalecido, con capacidad para modernizar su infraestructura y con un control más firme sobre el estrecho de Hormuz. El senador estadounidense, Mark Kelly, acusa al presidente de haber llevado al país a una guerra sin plan y de firmar ahora un acuerdo que, según él, deja a Estados Unidos debilitado y a Irán en una posición dominante. En sus palabras, se trata de una capitulación total. A ver, se hablaba de capitulación total, pero aquí te quiero llevar a lo siguiente, Jorge Luis. Quien gana también, sin duda, en este proceso, en cuanto a posiciones, es Pakistán, ¿no? ¿Cómo queda, desde tu punto de vista, posicionado Islamabad, que además es el único país musulmán que posee armas nucleares? Interesante pregunta, Osvaldo. Puedo responder que Pakistán gana también, efectivamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo reconoce como un interlocutor válido, legítimo, lo respeta como tal. Pakistán, por otro lado, mantiene su poderío nuclear. El poderío nuclear pakistaní es un factor de disuasión. ¿Para quién? Disuade las ambiciones de la India. Por lo demás, sabemos que Trump y Estados Unidos, los sectores vinculados con el movimiento de hacer grande a Estados Unidos otra vez, están inquietos por el creciente poderío económico, comercial, industrial de la India, a mente que la India también es una potencia nuclear. Entonces, el poder nuclear pakistaní, se opone, contiene al poderío nuclear de la India. Pero hay otro aspecto que me parece fino y que me parece interesante de subrayar. Irán carecerá, si todo marcha como se ha afirmado, de armas nucleares. Además, Irán lo ha dicho repetidamente. Irán carecerá de armas nucleares. Israel las tiene, pero Pakistán también. Este punto fino me parece interesante, estimado Osvaldo. Claro, Jorge Luis, porque sin duda uno se preguntaba, recordemos que uno de los primeros mediadores en este caso fue Omán, pero que finalmente en las dos oportunidades anteriores fue Estados Unidos e Israel quienes interrumpieron estas conversaciones. Ahora, Pakistán fue bastante constante en mantener la posibilidad de la diplomacia, viajó a los dos territorios en este caso para dar a cada uno de los mensajes y al mismo tiempo siguió insistiendo en la necesidad de que la diplomacia primara en todo este sentido. Ahora quiero llevarte también a revisar lo siguiente. Palabras en este caso del portavoz de la Cancillería de Irán, quien defendió la postura de Teherán en esta guerra, argumentando, por ejemplo, que se basó en el derecho internacional. Escuchemos lo siguiente.
Irán es un país responsable y actúa conforme a los principios del derecho internacional. Pero en el caso de Estados Unidos, la historia de las intervenciones de Norteamérica en diversos países, incluido Irán, es larga. Creemos que la presencia de fuerzas militares extranjeras en nuestra región no ha traído nada más que inseguridad, guerra, sedición y división. Para proteger nuestra seguridad e intereses nacionales, así como los de Omán, como otro país ribereño, y también en línea con el interés de la comunidad internacional, hemos decidido adoptar medidas para garantizar el tránsito seguro de los barcos en el estrecho de Hormuz. Necesitamos crear un marco jurídico para mostrar a la comunidad internacional, a nivel global, que este documento cuenta con el consenso de la comunidad internacional. Desde este punto de vista, necesitamos este formato y marco jurídico, y la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también tendrá esa misma función. Bien, Jorge Luis, sin duda comenzarán las conversaciones 60 días para materializar la paz definitiva. ¿Qué elementos hoy día están en juego respecto de los antecedentes que manejamos hasta esta instancia? Muy bien. ¿Qué elementos están en juego? Uno, que Netanyahu, el primer ministro israelí, respete el memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Israel. Que Netanyahu y el sionismo que gobierna Israel, que el sionismo internacional respeten la integridad territorial del Líbano, que respeten la integridad territorial de Irán, que las dos partes, Estados Unidos y sus aliados, e Irán y los suyos, cumplan con lo estipulado en el memorando de entendimiento. Y aquí tengo una pregunta. ¿Israel colaborará en el programa de reconstrucción económica y el desarrollo para el desarrollo de la República Islámica de Irán, que prevé una aplicación mínima de recursos por 300,000 millones de dólares? Si Israel lo hace, será muy significativo. Si Israel se niega, será muy significativo. Por otro lado, que se permita efectivamente la supervisión mutua, no unilateral, del cumplimiento de lo estipulado en este memorando de entendimiento. Y finalmente, que este memorando de entendimiento derive en un acuerdo de paz que sea finalmente difundido y sancionado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir, que el acuerdo definitivo sea refrendado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bien, y nos quedamos con eso por el momento. Jorge Luis Santa Cruz, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Detrás de la Razón y sobre todo en esta jornada que es considerada histórica para cada una de las partes y obviamente hay ganadores y hay perdedores, eso está a la vista y lo que estamos analizando. Un fuerte abrazo hasta Ciudad de México, Jorge Luis Santa Cruz, analista internacional que nos acompañaba a esta hora. Ahora, volvamos un poco en retrospectiva, porque un claro crimen de guerra fue el doble bombardeo a la escuela primaria de Minab, allí en el sur de Irán. 168 niñas y niños perdieron la vida el primer día de esta guerra. Destrucción y construcción, sin dejar de educar. Irán enfrentó en esta guerra un duro golpe a la educación, escuelas y universidades atacadas. ¿Cuál fue la estrategia persa? Lo revisamos ahora en este informe preparado por Mohammad Reza Tilgeri. Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán el 28 de febrero. Ese mismo día, un doble ataque contra la escuela primaria de Minab dejó al menos 175 víctimas mortales entre estudiantes, padres y docentes, además de decenas de heridos.
Las autoridades iraníes condenaron de inmediato estos hechos y los calificaron como un crimen de guerra. En las semanas siguientes, la infraestructura educativa del país se convirtió en uno de los objetivos más golpeados. Más de 30 universidades y cientos de escuelas sufrieron daños. Entre los ataques más severos se encuentra el registrado en la Universidad Zarif de Tecnología, donde fueron destruidos laboratorios, centros de datos y edificios de investigación. También resultaron afectadas la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, la Universidad Said Desti y otras instituciones en Teherán, Isfahán y varias provincias. El impacto en las escuelas ha sido aún más amplio. Según el Ministerio de Educación, 1.195 espacios educativos y administrativos han sido dañados o destruidos, 1.080 escuelas y 115 gimnasios, oficinas y centros de formación. El portavoz del ministerio, Hossein Sadeki, confirmó además la muerte de 279 estudiantes y 67 trabajadores educativos en los ataques, entre ellos 157 niños, 115 niñas y 7 pequeños de educación inicial. A pesar de la magnitud del daño, el sistema educativo demostró una notable capacidad de adaptación. Desde marzo y abril de 2026, el país realizó una transición total a la educación virtual, manteniendo clases, exámenes y semestres de manera remota. Paralelamente, se han iniciado trabajos de reparación y reconstrucción en las universidades más afectadas, utilizando instalaciones alternativas y espacios subterráneos para garantizar la continuidad académica. En medio de la crisis, también se han reforzado programas clave en áreas como ingeniería defensiva, ciberseguridad y medicina de emergencia, respondiendo a las necesidades del país en tiempos de guerra. Según funcionarios iraníes, pese a los ataques, la educación no se detuvo. Bien, es necesario ver también que el propio Irán no se detuvo al momento de comenzar a recibir los ataques por parte de esta coalición estadounidense-israelí. Por eso vamos revisando día a día cómo se fueron enfrentando cada una de las crisis que desató sin duda esta tercera guerra impuesta contra la República Islámica de Irán. Y es que ya se dio sin duda el primer paso para la paz, pero queda un camino largo sin duda de conversaciones. Esta firma marca un duro precedente ahora, sí, para Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha dejado claro que la situación ya en nada estaba beneficiando a su país con objetivos no cumplidos, una comunidad internacional que le quitaba respaldo a sus acciones y lo más reciente, Estados Unidos se quedaba pronto sin reservas de petróleo de continuar, sin duda, estos ataques. Quiero que revisemos declaraciones del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, además del portavoz de la Cancillería iraní, Ismail Baghai, respondiendo un poco a estas palabras, y una figura bastante reconocida en Estados Unidos, Nancy Pelosi, ex congresista estadounidense. Revisemos esto para volver. Lo que esto hace es permitir que los barcos puedan avanzar. Si seguimos bombardeando, esos barcos no podrán avanzar. Nos quedamos sin reservas en unas 4 semanas. Ya sabes, hay reservas en todo el mundo, y realmente nos quedaríamos sin ellas, y llegaría un momento en que no podrías conseguirlas. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a permitir que Arabia Saudí tenga misiles, pero Irán no puede tenerlos? Quiero decir, tienen que tener algunos, porque otras personas tienen algunos. Tienes que tener algunos. No funciona así, ya sabes, no funciona así, y los misiles no son el problema. Los misiles dañan un pequeño lugar, pero no hacen explotar el planeta. Los misiles de Irán están hechos solo para ser lanzados, no para ser objeto de negociación. Sobre la capacidad defensiva de Irán no se hablará en ningún proceso ni con ninguna parte. A nuestros misiles no les gusta en absoluto que nadie hable sobre ellos. Trump hizo añicos el acuerdo anterior y fue a la guerra, solo para terminar perdiendo la vida de 13 valientes estadounidenses, hacer subir los precios del combustible y firmar un acuerdo fallido que les cuesta miles de millones de dólares a los contribuyentes. Bien, el análisis que hacen muchos, sin duda, que es cómo sale Estados Unidos de
esta guerra que hasta el día de hoy son 111 días, considerando el inicio allí el 28 de febrero con todas las consecuencias que Irán tuvo que enfrentar, pero que al mismo tiempo fortalecieron su imagen a nivel regional e internacional y hoy día está negociando sin duda en otro escenario. Quiero que saludemos ahora a Bruno Limarrocha, politólogo, periodista, docente de Relaciones Internacionales. Establecemos este contacto desde Río de Janeiro, Brasil. Bruno, gracias por contestar nuestra llamada. Te llevo de inmediato a comenzar este análisis que sin duda está bastante interesante por todas las concesiones que finalmente en una posición más debilitada tuvo que hacer Estados Unidos. Este memorando de entendimiento, ¿qué mensaje deja a los aliados de la coalición estadounidense-israelí, por ejemplo, en la propia región de Asia Occidental? Te escuchamos, Bruno. Hola Osvaldo, gracias por recibirme. Queda algún espacio, pero creo que corto, achicado, arrinconado, como decimos aquí por él. Porque, mire, si la colonia sionista insiste en mantener zonas de supuesta seguridad, terrenos, territorio, estados tapones, o simplemente robar tierras de los vecinos, y si Líbano está en el acuerdo, esto disminuye el espacio para maniobras de Tel Aviv, de los aliados criminales de Netanyahu, o simplemente, anda a saber las locuras que pasa por la cabeza de Trump, si no va a permitir en un momento específico, que Irán tenga una posición más dura, no admitiendo que Israel ataque a Líbano de forma indiscriminada, como lo está haciendo, e intente robar tierras en el sur de Líbano y pueda responder de forma enérgica. A las monarquías absolutistas creo que el espacio está menor, porque no tienen el lobby que tienen los sionistas en el Congreso de Estados Unidos. En ese sentido, uno observa, por ejemplo, lo que se acostumbra decir de estados pendulares, swing states, de estas monarquías, y mismo Arabia Saudita está con un margen de maniobra mucho más lejano de Trump, por ejemplo, que en su primera administración. En términos generales, yo diría que queda algún espacio, pero un espacio chiquito, arrinconado, mucho menor de lo que habría antes de que Trump llegara al poder o en la primera administración desastrosa de Trump en Estados Unidos. A ver, Bruno, te pido que te mantengas con nosotros. Vamos a ir revisando varias cosas y sin duda la cumbre del G7 fue la instancia en que el propio Donald Trump firma este acuerdo de forma digital allí con las mayores economías del mundo. Donde muchos, sin duda, de sus propios aliados decidieron restarse de los objetivos que tenía con esta guerra Donald Trump. Uno de ellos, bueno, fue Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. También quiero que escuchemos, por ejemplo, al secretario o autodenominado secretario de guerra, Pete Hegseth, que habló en esta jornada sobre estos socios que no le rindieron, en este caso, pleitesía y no se sumaron a las palabras ni a los mandatos del propio Donald Trump desde los primeros días de esta guerra. Escuchemos las siguientes declaraciones. Demasiados de nuestros aliados dijeron que no, o intentaron ahogarnos en debates jurídicos arcanos, o nos criticaron públicamente por hacer lo que ellos mismos no estaban dispuestos o no son capaces de hacer. Fue vergonzoso. Nuestro objetivo debe ser promover soluciones duraderas y estructurales que vayan más allá de la lógica de treguas a corto plazo. Hubo mucha convergencia, lo cual no siempre es evidente, y no hubo fricción ni divergencia. A ver, Giorgia Meloni sin duda era una de las manos derechas de Donald Trump y en esta oportunidad se vieron las caras, incluso ahí en la cumbre del G7 muchos hablaban de una confrontación en pasillos entre ambos, una cumbre en la que el propio Donald Trump entra diciendo llegó el jefe cuando llega tarde, pero por algo tenemos la imagen acá en nuestro video wall. En esta cumbre del G7, donde están los líderes conversando entre ellos, pero tenemos a un Donald Trump bastante aislado. Así, esta imagen
puede decir mucho más que 1000 palabras si es que lo llevamos a la práctica. Por eso estamos en pleno análisis de lo que se vivió finalmente allí en el Palacio de Versalles. Bruno Lima Rocha, ¿qué tenemos hoy en cuanto a lo que existía antes y después de la guerra? Porque, por ejemplo, el Estrecho de Hormuz, ya sabemos, los activos iraníes van a regresar a las arcas fiscales del país persa. Programa de misiles fortalecido. Posicionamiento regional de Irán establecido y no discutido por nadie. Hoy día Irán está en esta nueva esfera y allí negoció para llegar a este acuerdo o este memorando de entendimiento. ¿Qué tenemos hasta el momento, Bruno Lima Rocha? Bueno, tenemos muchas cosas. Primero, la discusión de las aguas territoriales, la plataforma continental binacional de Irán y Omán, del Estrecho de Hormuz y el acceso al Golfo Pérsico, hay que decírselo, ¿no? Pérsico, y un conjunto de rutas comerciales marítimas que no son muy amistosas para los yanquis, para la flota imperialista. También tenemos la consagración de Irán como una potencia militar. También tenemos la proyección de poder de la República Islámica en todo el planeta. Hoy no hay un ciudadano mínimamente informado que no sepa que Irán enfrentó a Israel y a Estados Unidos en una guerra injusta de agresión y ganó, pero ganó. Ganó porque puede llevar a la tabla de negociaciones sus términos. No se rindió. Y aún menos la vergüenza de rendirse sin pelear. También cambia mucho lo que era la presunción, ¿no? La noción de que sería posible, sí, una integración euroasiática, pero ahora está confirmado. Sí existe. Irán se defiende solo, pero mantuvo sus rutas terrestres, sus accesos logísticos, su coordinación hilando muy fino con los países que componen la comunidad euroasiática liderada por Rusia y la Organización de Cooperación de Shanghái liderada por China. Opera muy bien ahí. Y también está todo cambiado de la noción de que la república es estable. Mirá que hubo cambio de liderazgo unas cuantas veces, y no fue cambio porque la gente fue a la jubilación, fue porque fueron martirizados. Si uno mira del 28 de febrero para aquí, para los días de hoy, perdón, es una distancia absurda. Pero si uno mira de la campaña de enero de 2020, cuando martirizaron al general Hassan Soleimani y al líder iraquí, al-Burhan Bahandis, para los días de hoy es un universo de distancia y son 6 años. O sea, cambia mucho. Creo que es la victoria del siglo XXI como un marco antiimperialista. Bruno, sin duda las críticas hoy día fueron ni siquiera una lluvia de críticas para el propio Trump, ha sido un aluvión para los propios estadounidenses considerando todo lo que se pierde, el reconocimiento en este caso del propio Donald Trump a sus reservas de petróleo que alcanzaban para 4 semanas, considerando que hace 2 días atrás insistía con que podía bombardear de nuevo Irán si es que no estaba de acuerdo con este memorando de entendimiento ni con lo que viene de aquí en adelante. Sigue con las amenazas, pero en un escenario bastante debilitado. Y ahora también dice que por qué Irán no va a tener derecho a su programa de misiles cuando otros países también lo tienen. Recordemos que reiteradamente había insistido en la aniquilación del programa defensivo y misilístico de Irán. Por lo tanto, Irán también va ganando allí en parte de este discurso de Donald Trump. Ahora quiero llevarte a otro tipo de críticas, porque, por ejemplo, el senador demócrata de Estados Unidos, estoy hablando de Chris Murphy, se refirió a la humillación de Estados Unidos en esta guerra. Quiero que lo escuchemos juntos para que también profundicemos sobre este tipo de críticas que sin duda le van jugando en contra para las elecciones de medio término que uno dice son en noviembre, pero es que ya estamos llegando a julio. Vienen bastante rápido encima de los hombros del propio presidente de Estados Unidos y las responsabilidades que va a tener que asumir con los propios republicanos. Te escucho.
Sabía que el acuerdo probablemente iba a ser humillante para Estados Unidos, pero no sabía que iba a ser tan humillante. No sabía que el acuerdo iba a ser tan malo. La guerra necesita terminar básicamente bajo cualquier condición, pero es importante para nosotros esta noche, mientras leemos los detalles de este acuerdo, entender cómo los términos de este documento son definitivos, claros y una prueba total de lo calamitoso que fue este conflicto y que debe ser una lección tanto para republicanos como para demócratas, para esta administración y para todas las administraciones futuras, de que nunca deben volver a cometer este error. Nunca deben volver a cometer este error. Eso tal vez va a ser un tema que para los propios estadounidenses va a ser objeto de estudio de aquí en adelante, de cómo se toman las medidas para una guerra, porque ya arrastra en este caso bastantes derrotas en las últimas décadas, considerando lo de Vietnam, considerando también lo que pasó en la guerra de los 12 días recientemente con estos ataques hacia Irán, donde dijo que habían destruido en este caso la capacidad de enriquecimiento con los bombardeos a las instalaciones en Irán, cuando después se llega finalmente a un alto al fuego que logra quebrar el 28 de febrero pasado. Allí te quiero llevar. Estamos con Bruno Lima Rocha, politólogo, periodista y profesor de Relaciones Internacionales desde Río de Janeiro, Brasil. Bruno, ¿qué debería ocurrir ahora con los planes, por ejemplo, de Israel en la región de Asia Occidental? La lógica nos dice que ya no debería Netanyahu contar con el propio apoyo del presidente Trump. Ahora, el presidente de Estados Unidos ha dicho que incluso Siria debe entrar como un actor más activo en el proceso allí con Líbano. Es un terreno bastante complicado el deber ser. Yo entiendo que supuestamente Netanyahu pierde su margen de maniobra y Trump lo deja tirado. Pero no es tan sencillo así. Trump, en su locura, puede maniobrar Netanyahu, insistir de que él tenga una posición aún más agresiva, por ejemplo, robando territorio a Siria, ampliando el genocidio del pueblo palestino y en un momento que otro retirándose del Líbano para volver unos meses después. El caso de Siria me parece un poco más complejo, porque si el gobierno de facto de Damasco, del presidente que es un ex salafista, me parece una cosa rara que uno pueda ser ex salafista, pero vamos a suponer que sí, es un ex, debería estar confrontando la presencia sionista en su territorio y no hace nada. ¿Qué reacción tiene Al-Holani, o anda a saber qué nombre tiene de hecho, de facto, con la presencia de tropas sionistas en Siria? Que yo sepa, no hace nada. La gente sí se moviliza, se organiza. Ahora, invitar a sus tropas, sus supuestos generales, entre comillas, a hacer un acto de pogrom, de tipo chauvinista, sectario, y libera a las tropas para que hagan sus crímenes internos. Yo creo que la estabilización de Siria pasaría por un gran acuerdo donde Turquía sea más agresiva, se imponga más en la política externa sionista, cosa que ojalá pase, pero no se nota en los hechos, y Netanyahu venga a caer a lo largo de este año. Y ahí sí la situación puede calmarse un poco. Ahora, la política de la colonia sionista como un todo para los territorios palestinos ocupados en 67 y en 48 sigue la misma. Esto no creo que cambie. Y para terminar, yo insisto, ningún proyecto colonial y ningún país, aunque no sea un país de Israel, es una colonia sionista, tiene un lobby tan fuerte como tiene ellos adentro de Washington y en la sociedad estadounidense, mismo perdiendo la juventud, porque hoy por hoy la juventud judía de Estados Unidos ya no es sionista. Hay que ver. Yo
desconfiaría de relaciones muy íntimas de Netanyahu, Jared Kushner y Trump en la parte de los pasillos oscuros de la Casa Blanca. Por ahí va. Claro, Bruno, porque hay que entender los objetivos del propio Israel, el gabinete, en este caso de Benjamin Netanyahu, ha insistido de que no reconoce, no se ha sumado obviamente a esta firma, ha estado como un actor externo, pero Irán ha sido claro. O sea, este memorándum de entendimiento incluye a Estados Unidos e Israel e Irán con Líbano. Allí es donde se tiene que estar movilizando, en este caso, la supervisión de todo este proceso. Irán también ha dicho que hay que cuidar, por ejemplo, quiénes son los actores que van a estar supervisando todo este proceso de conversaciones, porque obviamente hay que buscar un espacio que tienda a la neutralidad y no al beneficio, como ya es de costumbre en el caso de Estados Unidos, de avanzar en acuerdos unilateralmente. Ahora, Bruno, te llevo a lo siguiente. Donald Trump asumió que incluso sus reservas de petróleo, ya lo habíamos dicho, estaban en crisis y podrían haber durado solo 4 semanas más. Washington debe pagar ahora las compensaciones por los daños de la guerra y las elecciones de medio término se le acercan rápidamente. ¿Cómo quedará en este caso la segunda administración marcada en la historia de Estados Unidos? Estoy hablando de la segunda administración de Donald Trump, que ha prometido un montón de factores que no se cumplieron. Entre ellas era el tema de no a la guerra y ya vemos en lo que terminó. Pero ¿cómo va a quedar marcado en la historia, en este caso, todo este proceso de este Donald Trump que celebra el cumpleaños 80 con esta tremenda derrota en cuanto a sus decisiones de por medio? Para la historia, la segunda administración Trump o su desgobierno, como decimos en portugués, desgobierno. Anda a saber. Yo creo que Trump está tirando los cables a su límite. Eso de que las reservas estaban por terminar es una información muy, pero muy delicada para el sistema del barril WTI, que es el índice de especulación a partir de las petroleras de Texas y de Estados Unidos. Supuestamente, Estados Unidos es soberano en su consumo de combustible. La proyección de precios se da por carrera especulativa, pero supuestamente desde el gobierno Bush Jr. II, los gringos ya tienen todo el insumo de combustible necesario para una autosuficiencia, y para eso hicieron el crimen ambiental de xisto y la explotación con fracking y otros crímenes ambientales más, y tienen mirado también la reserva de Alaska, reserva que quieren también abrir. Era lo que decía Trump en su campaña. Vamos a sacar petróleo a todo costo. Creo que todo es un desastre, pero también es un reflejo de cómo estaba muy empantanado el debate político en Gringolandia, pero en todo el occidente, incluyendo la periferia del occidente de nuestra Latinoamérica, tuya y mía. Está todo muy complicado de hacer un debate político a partir de los hechos y con argumentos de tipo racional y objetivo. Mira lo que hizo, mira las consecuencias, vamos a juzgarlo políticamente, en la urna, en la protesta, en la emisión de opinión. Y esto con la manipulación de algoritmos, uno no sabe cómo la sociedad va a suceder, cómo la sociedad va a procesar. Aunque la mayoría social en Estados Unidos esté contra Trump, hay un residual de 35%, que es un montón. Creo que pasará la historia, ahí sí hago mi apuesta, pongo mi ficha, de que pasará por la historia como un desastre. Ególatra, desastre, y también un tipo que su núcleo familiar está 6 veces más rico de lo que estaba antes de asumir por segunda vez en Washington. Es eso. Bien, Bruno Lima Rocha, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Detrás de la Razón, por profundizar sobre esto que es considerado sin duda un tema histórico.
Hasta la próxima y nos vemos en otros análisis, por supuesto, en Detrás de la Razón.